Hola, si no me conoces, soy Gustavo Ruiz, soy psicólogo general sanitario y esto es un breve vídeo a propósito de preguntas y respuestas sobre el trastorno de personalidad límite. Lo que algunas personas se preguntan es si esto es biológico o si es adquirido. Y existen diversas hipótesis. La mayor parte de ellas le configuran o le otorgan un 50% a lo biológico y un 50% al entorno, ¿no? Especialmente el hecho de crecer en un ambiente peligroso, de dificultades o en el que se produce algún tipo de trauma. Yo soy de la opinión que existe una vulnerabilidad de base en el sentido de que pueden ser personas, o se trata de personas muy sensibles, que pueden reaccionar de una manera distinta, como reaccionan por ejemplo sus hermanos o sus primos al mismo acontecimiento, al mismo trauma. Y en ese sentido pues puede haber un sesgo biológico que les perjudica, en el sentido de que tienen menos resiliencia a la hora de abordar o de afrontar este tipo de situaciones o de circunstancias. ¿Cuándo se diagnostica? Pues normalmente los psicólogos clínicos y los psiquiatras, que son los que diagnostican en realidad, los psiquiatras, los psicólogos clínicos en hospitales han empezado a diagnosticar hace unos cuantos años, pero no de siempre han sido los psiquiatras quienes diagnosticaban. Pues suelen diagnosticar a partir de los 18 años o incluso más tarde y esperan un poco. ¿Por qué? Pues porque la adolescencia antes finalizaba como a los 18 y por eso nos daban la mayoría de edad. En muchos países a los 18 y en otros incluso antes, pero los estudios neurológicos pues han ido comprobando que existe una poda neuronal que se menciona, es decir, hay transformaciones sustanciales en el cerebro en la adolescencia y que teóricamente eso no finaliza hasta más allá de los 18 años. ¿Qué es lo que significa o lo que supone eso? Bueno, pues que prefieren demorar el diagnóstico porque es un diagnóstico prácticamente de por vida, es decir, cuando a ti te ponen la etiqueta de trastorno de personalidad límite, es como si te ponen la etiqueta de alcohólico, ¿no? Que puedes dejar de ser alcohólico, pero de alguna manera eres un exalcohólico o un alcohólico en no consumo, ¿no? Un alcohólico sobrio o algo así, es decir, es como que queda una etiqueta, es como una marca. No es la marca de Caín, pero es la que me ha venido a la cabeza. Es como una marca. Entonces es un trastorno de personalidad. De hecho, en el DSM-4, que es uno de esos libros de diagnóstico, el norteamericano anterior al actual, que el actual es del 2013, o sea que son libros antiguos, para diagnosticar en Estados Unidos. Aunque lo utilizamos en Europa, pues porque es más potente, en mi opinión, que el CIE, que es el que realiza la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en ese texto pues lo tenían establecido en dos ejes. Los trastornos y las enfermedades mentales lo tenían en dos ejes, el eje 1 y el eje 2. El eje 2 estaban los trastornos de personalidad y las dificultades mentales, por llamarlo de algún modo. Y trastornos que conocemos como ansiedad, depresión, la psicosis, lo que antiguamente se denominaba neurosis, ¿no? Pues todo eso estaba en el eje 1, es decir, estaba diferenciado de esos trastornos, en el sentido de que no se sabía cuál era el origen, estaba ahí, lo que no se tenía muy claro es que eso fuera a desaparecer en algún momento. Bueno, como el trastorno de personalidad límite se evalúa a partir de 8 síntomas y hay que dar positivo en 5, digamos, por debajo de 5 ya no se diagnostica como tal el trastorno, aunque sí que pueden mantenerse los rasgos de por vida, es decir, alguien puede tener problemas con el consumo de por vida, o sea, lo deja, lo recupera, lo deja, lo recupera, lo deja, lo recupera, o con una adicción conductual o una ludopatía, lo deja, lo toma, lo deja, lo retoma, lo deja, lo retoma, cambia de ciudad y lo retoma porque los casinos y los sitios estos en los que apostar pues son muy atractivos porque son novedosos, etcétera, y porque tiene la conciencia de que va a poder aguantar gastar 10 euros o 15 dólares y ya está.
Entonces todo esto, digamos que algunos síntomas se pueden mantener, el miedo al abandono, el intentar compensar ese miedo al abandono con prácticamente no tener relaciones con otras personas y vivir en soledad, que bueno, pues eso puede generar otras dificultades, puede hacernos sentir mal y de hecho sentirnos deprimidos con frecuencia, ¿no? Porque, claro, la depresión es un trastorno de carácter afectivo, como dicen los psicoanalistas, es decir, en la depresión hay mucho de no cariño, de pensar que no hay cariño, que no hay futuro, es el blanco y negro, ¿no? Es el perro negro que decía Winston Churchill, porque lo decía Shakespeare, el famoso perro negro, el Black Dog para los británicos, ¿no? Entonces te puedes quedar ahí, es decir, alguna sintomatología se puede mantener, pero sí que es cierto que se les da el alta a muchas personas con TLP, porque hay distintos grados, igual que hay distintos grados de discapacidad cognitiva, es decir, hay personas que no pueden escribir, pero pueden hacer el resto de actividades, hay personas que no pueden interiorizar quiénes son, pero pueden hacer otro tipo de actividades, y hay personas absolutamente dependientes, igual que en la dependencia hay grados, pues en el trastorno de personalidad, en el límite, que es del que estamos hablando, pues hay graduaciones, hay desde leve hasta... hay gente con TLP absolutamente funcional y hay gente que no es funcional. Entonces las personas funcionales pues aman y trabajan con relativa naturalidad y algunas veces tienen alguna que otra crisis y están mantenidas con algún medicamento en función de cuál sea su sintomatología y bueno, siguen adelante. En ese sentido, claro, si estás medicada, si además estás en psicoterapia y si además sabes que hay momentos en los que no puedes superar una situación y acabas en una crisis, y una crisis que puede ser de autolesiones o una crisis que puede ser de heteroagresión, pues de alguna manera en esas circunstancias vuelve a aparecer, ¿no? Irrumpe el monstruo, irrumpe la enfermedad, pero es como si tengo cierta vulnerabilidad a, digamos, a una alergia, se me ocurre, aunque obviamente no son comparables, pero como metáfora, si me lo permites, ¿no? Pues tengo alergia a situaciones problemáticas familiares. Pues cuando hay una situación problemática familiar, aunque intento hacer lo máximo de mí, es como que mi cerebro es secuestrado por esa situación y reacciono de una manera automática que no puedo evitar. Eso puede ocurrir, ¿no? En ese sentido, pues me puedo quedar ahí, puedo considerar que es de por vida, pero lo cierto es que a la mayoría de las personas se les da el alta. Hay muchas personas que dejan de medicarse. Lo hacen acompañados con el psiquiatra de turno y lo hacen con un procedimiento, porque no puedes dejar la medicación de la noche a la mañana, nadie la deja así, nadie la debe dejar así. Hay mucha gente que la deja así, pero no debes dejarla. Hay personas que se mantienen con grupos de autoayuda, hay personas que se mantienen con psicoterapia, digamos que quincenal, durante un periodo de tiempo, luego lo dejan, luego buscan otro profesional que sepa de esto para hablar de algo, y luego puede haber recaídas, en el sentido de que, caramba, me separo de alguien, he estado viviendo con esa persona durante 10 años, me separo y siento que no voy a tener a nadie más y que he cumplido ya una edad y que parezco invisible, ¿no? En el sentido de, ¿cómo lo llaman? El mercado del atractivo, ¿no? Lo llaman las personas estas que entrenan a la gente para que sepa ligar. Bueno, pues a lo mejor me estoy volviendo invisible para los demás, ¿no? Es decir, no tengo el menor valor. ¿Qué puede suceder, ¿no? Eso lo provoca la edad, especialmente si intentas relacionarte con personas que no sean de tu generación, y lo pueden provocar otras circunstancias, ¿no? Te puedes deteriorar físicamente y las personas pues solemos fijarnos en personas que nos atraen, que captan nuestra atención, y eso es bastante biológico. De hecho, la gente que estudia a los animales pues tiene muy documentado el cómo eligen en la época del apareamiento, cómo se elige pareja, en función de qué, cuáles son los criterios, cuáles son los parámetros que manejan fundamentalmente las hembras en
en el entorno de los mamíferos, ¿no? Cuáles son los parámetros que manejan para elegir un macho frente a otro. Pero bueno, no estábamos hablando de eso, sino que fruto de una crisis puede acontecer o suceder algo, no puedo caer, un acontecimiento y puedo caer en ello. Hay algunas psicoterapias que han apostado por cambiar las circunstancias de vida, las circunstancias sociales y las circunstancias económicas. Y estamos absolutamente convencidos, las personas que trabajamos en salud mental, de que las condiciones económicas están en la base, digamos que es el abono, ¿no? Las condiciones económicas para un bienestar personal y salud mental, o por el contrario para una debacle emocional y mental, ¿no? Cuando hay una crisis económica y se pierden puestos de trabajo, pues se pierde la oportunidad o la posibilidad de hacer frente a las deudas, y en esas circunstancias normalmente los prestamistas no tienen la menor compasión, van a por ti a saco, ¿no? Para recuperar lo que puedan del activo e intentar comercializarlo de otro modo para recuperar su inversión, ¿no? Y en esas circunstancias suele haber un incremento sustancial de los trastornos, de las dificultades, de las crisis de las personas que tienen un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Entonces hay una terapia que a mí me parece interesante, que la desarrolló Peter Tyrer. Peter Tyrer es un psiquiatra, ya debe ser emérito por la edad, y él trabajó en el DSM-4, en la definición y la descripción de los trastornos de la personalidad. El DSM-4 supuso una gran mejora respecto al del DSM-3, que es el primer libro de petete, como le llamo yo, en el que apareció el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Pues el 4 fue mejor, y entonces él desarrolló una psicoterapia que denomina nidoterapia y que tiene que ver con mejorar sustancialmente las condiciones sociales de las personas, el entorno en el que vive, las relaciones que mantiene, etcétera. A partir de ahí parece que mejora, y bueno, yo lo tengo muy claro, que es a partir de ahí que mejoran las cosas. Cuando personas que han estado conmigo trabajando en psicoterapia han cambiado algunas, por diversas circunstancias, ha cambiado el entorno, ha cambiado sus relaciones, ha cambiado los afectos que mantienen, pues muchas veces han dejado de trabajar conmigo precisamente porque se sentían muy bien, porque el entorno les mecía en esos momentos y se encontraban bien, ¿no? Un trabajo que te agrade, una persona o personas con las que te relacionas bien, que tengas actividades de ocio, que en las actividades laborales, digamos, tanto si trabajas como si trabajas en tu casa, porque el trabajo puede ser retribuido o no retribuido, ¿no? Pero que tú te sientas confortable, cómoda, que veas que vas logrando resultados, por pocos que sean, no tienen por qué ser lineales, pueden ser en zigzag, ¿no? Me gusta mucho la expresión de obtener o lograr resultados en zigzag, que eso viene de la terapia icónica, que quiero hacer un vídeo sobre ella, porque al final no llego a la meta del tirón, sino que muchas veces tengo etapas, tengo escalones, tengo algunas subidas, tengo algunas remontadas, ¿no? Y hay que ser consciente de eso. Entonces la modificación de las conductas del entorno social pues suele afectar positivamente a la sintomatología, al trastorno límite de la personalidad. Y hay otras cosas que pueden favorecer el que mejoremos. La edad suele apostar a nuestro favor o ir a nuestro favor. Sabemos que para algunos no sabemos, porque depende de los profesionales. Pero hay una profesional muy conocida, que es Cristina Rodríguez Cajill, que en su libro afirma que la década más difícil de eclosión, ¿no?, del trastorno límite de la personalidad, de donde la sintomatología es más abrupta, más potente, más fuerte, ¿no?, más explosiva, ¿no?, o implosiva incluso, es entre los 30 y los 40, ¿no? Esa sería la década. Yo no lo sé porque, sinceramente, con las personas con las que he trabajado, pues casi todas eran mayores de 40 y estaban conmigo en psicoterapia, con lo cual no puedo afirmar que la etapa de los 30-40 sea la peor, porque la gente que estaba conmigo tenía más de 40, casi todo el mundo. Y he trabajado con personas de 30-40 y he trabajado con personas más jóvenes, y donde he visto
crisis más devastadoras y de acabar hospitalizadas ha sido entre los 20 y los 30. Y en los 30 y 40 he visto alguna crisis, pero han sido crisis temporales, en el sentido de que no era una persona en crisis, sino que eran las circunstancias lo que provocaba caer en crisis o entrar en crisis. No sé si me he explicado correctamente. Y entre los 40 y los 50, pues lo que he visto es el temor a envejecer. Fundamentalmente el temor a que cambien las circunstancias vitales, es decir, a que se modifique mi entorno social. Perder personas, perder ingresos, perder estatus, perder la oportunidad de amar y de ser amada o ser amado. Y entonces era como más, lo he visto como más existencial, que no sé si eso explica algo o no, pero yo lo he sentido como más existencial, como más un derrumbe menos histriónico, un derrumbe más sólido, más serio, más severo, más qué voy a hacer con esto, y no tanto mira lo que me están haciendo, me quiero ir de aquí. Entonces lo he visto más sólido, más sostenible. Bien, es cierto que yo he trabajado con personas, he tenido suerte en ese sentido, porque yo no las he elegido, me han elegido a mí. Yo trabajo como profesional independiente, entonces no tengo relaciones con ninguna institución, con lo cual a mí no me pica a la puerta alguien que viene a través de un seguro médico o de salud mental. A mí me pica a la puerta alguien que me encuentra y le gusta lo que digo y cómo lo digo y quiere trabajar conmigo en psicoterapia por un periodo determinado. Pues hablo de esa experiencia, claro. He tenido la fortuna de trabajar con personas muy inteligentes. También he tenido personas que tenían sus limitaciones a la hora de resolver las cuitas de la vida por sus propios medios, pero han sido menos. Bueno, ¿y esto se supera o no se supera? Yo creo que se supera lo crucial, lo fundamental, pero que no nos engañemos, el trastorno de personalidad límite, igual que otros trastornos de la personalidad, son modos de estar en el mundo, y esos modos de estar en el mundo digamos que hold the horses, ¿no? Retengo los caballos a medida que voy aprendiendo a retener los caballos, pero eso no significa que mis caballos no sean salvajes. Los caballos de un TLP suelen ser caballos briosos, suelen serlo. Y domarlos, Tame the Beast, se llama el texto de Peter Tyrer, uno de los libros de Peter Tyrer, ¿no? Tame the Beast, domestica a la bestia. Porque claro, la sintomatología, el trastorno límite de la personalidad no está siempre presente, no está visible, sí que a veces está presente de continuo en algunos momentos, porque claro, a veces el pensamiento va a la velocidad del rayo, ¿no? Como una ruleta, va a esa velocidad el pensamiento de alguien, y que puede confundirse o tomarse por una hipomanía, ¿no? Incluso hay muchas personas que tienen más de un diagnóstico. Tienen polidiagnósticos porque han ido marcando las cruces los profesionales y les han dado más de un diagnóstico. Deberían darle uno, única y exclusivamente, y no más de uno, porque a mí me parece, bueno, que no aporta mucho. O sea, el que te coloque 3 o 4 diagnósticos, un profesional no aporta mucho porque no sabes qué hacer con eso. Y al final existe una regla clara en tratamiento en salud mental del 80-20, o sea, si yo elimino el 80% de la causa del malestar, si elimino el 20% de la causa si elimino el 20% de la causa, desaparece el 80% del malestar muchas veces, es decir, me siento bien. Si yo voy al doctor y le digo que es que no puedo dormir y es que estoy desesperado por la mañana, etcétera, y logro conciliar el sueño y dormir y que sea reparador y levantarme con cierta energía, pues desaparecen gran parte de los males que tengo en la vida vespertina, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así. Yo creo que se puede aprender a hold the horses, contener los caballos,
y que es un trastorno con el que se puede convivir, como se puede convivir con cualquier otra condición crónica bien tratada. Y siendo consciente de que yo a veces pienso así, yo a veces siento así, y yo a veces me emociono así, y yo a veces mis reacciones no son las, digamos que programadas o planificadas, sino que son reacciones inmediatas porque tengo un punto de impulsividad que es el que me ha alimentado a lo largo de la vida. Y bueno, como decían, como el relato ese de los dos lobos, pues es un lobo al que no suelo alimentar, pero bueno, es un lobo que se alimenta de los restos de alimentar al otro lobo, porque está ahí ese lobo y porque puede haber estímulos fuera, en el entorno, y como decía Sartre, el infierno son los otros, y muchas veces los detonantes en el trastorno límite de la personalidad son otras personas, son la interpretación que yo hago de los gestos y las conductas de otras personas, que también tiene mucho que ver, porque claro, tengo una vulnerabilidad ahí que es importante, ¿no? Y mi resiliencia también, y aprender a que si envío un mensaje tengo que esperar a que me contesten, pues en algunos momentos con TLP no es fácil, y puedo enviar varios mensajes y bloquear al otro porque no me ha podido contestar, y resulta que está en una reunión importantísima, o que ha sucedido algo, o que está en el hospital y no me ha podido contestar por eso. Entonces tengo que darle un margen de confianza a las personas, que a veces hay señales de paranoia importante en el TLP, personas desconfiadas, probablemente por el tipo de afecto, de apego que han ido desarrollando la infancia, preadolescencia, adolescencia, juventud, etcétera, ¿no? Que son los momentos en los que nosotros llegamos al mundo con el cerebro, traemos 4 instintos mal contados y un montón de automatismos, ¿no? Como es la respiración, en cuanto se provoca la respiración, pues es un automatismo, no somos conscientes de que estamos respirando. El movimiento del corazón, algunos movimientos peristálticos y algunos sentidos internos, ¿no? Sentido del equilibrio, etcétera, pues son sentidos que funcionan de una manera automática, eso no somos conscientes. Y todo lo que vamos metiendo en nuestra memoria son acontecimientos, son cosas que nos están pasando. Y nos pasan porque otros nos hacen cosas cuando nacemos, y a partir de ahí dependemos de ellos. Vamos dependiendo menos, pero vamos, un niño de 4 años, una niña de 4 años depende un 100% prácticamente de sus padres, salvo para ponerse los zapatos y si no tienen cordones, ¿no? En ese sentido, prácticamente lo que somos de adultos nos lo han hecho de pequeños. Entonces llegamos a ser adultos de una manera determinada. Y luego podemos aprender a corregir eso de algún modo, a poner frenos o a interpretarnos de otro modo o utilizar herramientas, ¿no? Pero esas herramientas las aprendemos en psicoterapia, practicando con el psicoterapeuta, practicando en entornos seguros y siendo conscientes de que existen muchas alternativas y que puedo optar por otras, no única y exclusivamente por aquellas en las que me siento seguro al 100%, porque el progreso, como te he mencionado antes, es en zigzag. Voy a dejarlo aquí porque este es un vídeo interesante, muy largo y tal, pero bueno, quería hacer una composición de lugar, una declaración de principios o de intenciones con este canal. He tenido otros canales con anterioridad, pero algunos lo he tenido que eliminar porque ya comenzaba a pesarme, y otros pues no tenían mucho sentido continuar con ellos porque ya lo había hecho en un canal anterior y no quería reiterarme. Aquí voy a hablar de TLP y de otros trastornos de la personalidad, pero desde otros planteamientos, y probablemente haga algún vídeo de estas características charlando yo exclusivamente, y puedes cortarlo cuando quieras. Si te gusta parte de la charla, pues suscríbete y así te enteras de algunas. Y por cierto, comentarte que los martes voy a realizar mindfulness y meditación. Son 10 minutos de mindfulness, de enseñarte alguna técnica o practicarla directamente para que tú la veas. En inglés se dice role model, ¿no? Es decir, yo hago eso y tú luego lo puedes hacer muchísimo mejor que yo, pero ya tienes alguna pauta o algunas coordenadas para por dónde comenzar con ese ejercicio. Y después haremos meditación 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? A ver, meditar mucho tiempo no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y si meditas 10 minutos puedes pasar a 15 por ti misma, o a 20 o a 30 o el tiempo que tú quieras y en los momentos que tú desees. Es importante ser consciente de que la meditación produce efectos beneficiosos a medio y largo plazo.
Así que practicarla, que puede ser gratis, te puede venir bien. Bueno, adiós, te repito, Gustavo Ruiz, y ponte en contacto conmigo si quieres hacer psicoterapia o si quieres comentarme algo. Adiós.